de este primer parcial es el inicio. Es el inicio de qué? De poder establecer una tesis, por así decirlo, ¿no? El segundo parcial vamos a ir viendo ya lo que es el cuerpo del, del documento. Lo que sería la introducción, método, desarrollo, discusión, en función de qué, del tema que estemos utilizando. En el tercero, que estaremos viendo según los resultados o la discusión y el resto de los puntos que son. De hecho, todo lo que es bueno, vamos bien al final. Lo que vemos aquí como puntos 4, que son referencias, nota de pie, tablas, figuras, apéndice, todo esto va incluido dentro de lo que es el cuerpo del documento, pero no solamente el cuerpo del documento, sino también en lo que estaríamos poniendo aquí como resumen o introducción. Tenemos referencias desde el resumen, ¿no? En la introducción, en el método, en los resultados. Vamos a tener notas al pie de página, vamos a tener tablas, figuras, apéndices. Entonces, del 4 al 8, pues va a estar incluido en todo lo demás, ¿no? Caso es el radio de curvatura mínima, que es igual a entonces, un radian por 1 en desde que Q. iniciemos. Un radian Ejemplo, vale 57.29 grados. Eso ya lo tenemos. El título. Esto equivale a 180 entre pi. Esto multiplicado por 1 entre 3 entre 100 me da 1908 metros. Esto es el radio de construcción. El radio de la caída va a ser de 873.19 metros. Esto con los cálculos me da este valor. La longitud de la línea FE 2017.19. Ahorita vamos a ver qué son estas líneas. La FE, la EOE, la OF, el ángulo tau, ¿verdad? El ángulo de desviación. La longitud de la línea FG, la longitud de la línea OG, que también vamos a ver qué es. La línea BC, el ángulo y el ángulo máximo de desviación del pozo, que son 17.44 en este caso. La profundidad vertical verdadera a esta profundidad desarrollada, 3731.21. El EOB, ¿qué cosa es? El desplazamiento horizontal. La profundidad vertical verdadera y la profundidad total desarrollada, el desplazamiento real y los metros desarrollados hasta el punto objetivo, ¿sí? ¿Cuánto me da en los cálculos? Para eso yo empiezo a perforar el pozo, fíjense bien, desde cero empiezo. Empiezo aquí, con 100 metros, no tengo ningún ángulo de desviación, a 200, 400, 600, 800, hasta 1000 metros, ¿verdad? Y sigo perforando hasta donde voy a empezar a hacer el KOP. El KOP que me están diciendo empieza a 3150 metros. Es el ángulo de desviación a partir de donde yo empiezo a desviar el pozo. Aquí tengo que son 3150 a 3200 son 50 metros, entonces hago una regla de 3 metros es a 3 grados es a 100, como 50 metros es a X grado, y me da que 50 metros equivale a 1.5 grados. La desviación, ese es el azimut, ¿sí? Este que está aquí. Este de aquí es el cálculo del ángulo desviado, ¿sí? Aquí ya no puse las coordenadas porque no las necesito en realidad. Luego a 3300 calculo con la desviación, ya tengo 1.5 más 3, son 4.5 desviados, ¿sí? Hago los cálculos y ya me da aquí cuánto vale la Y y la X. Aquí hago lo mismo, ¿verdad? Aquí tengo las fórmulas, ¿sí? Aquí lo que tengo son las fórmulas. Aquí están las fórmulas, ¿sí?
para calcular, en este caso, la Y y para este otro caso, la X. ¿Sí? Entonces, estas, acuérdense, aquí tengo la Y esta es la X. Aquí las tengo poniendo los cálculos. Y las coordenadas, acuérdense que es la coordenada original del tubo conductor, menos o más, dependiendo si este es positivo o es negativo. En este caso, como las dos están en el ángulo de desviación, el azimut, es de 55.68, está en el primer cuadrante. Tanto la X como la Y son positivas, ¿sí? Entonces, aquí está correcto el cálculo. Me da positivo a la desviación de cada uno de los puntos que estoy considerando, ¿sí? Hasta llegar a un punto en donde estoy conservando ya el ángulo máximo que me da de desviación 17.44, que es lo que calculé yo aquí, 17.44. Entonces, ese voy a mantener el ángulo de aquí hasta cierta profundidad. En esa cierta profundidad, que es esta que está aquí, que me está diciendo, aquí tengo la profundidad 6009, empiezo a desviar el pozo. El ángulo de caída o BUR me da de 2 grados. Aquí tengo 2, 17.44 menos 2 me da 15.44, menos 2, 13.44, menos 2, 11.44, menos 2, 9.44, menos 2, 7.44, menos 2, 5.44, menos 2, 3.44, menos 2, 1.44, 1.44 y conservo el ángulo, ¿verdad? Hasta llegar a 6.709. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están dando este ángulo, esta desviación o desplazamiento horizontal, que aquí me lo están poniendo en la parte superior. Desplazamiento horizontal, 764. Y aquí tengo yo 768, ¿verdad? En este 64 tengo 848 de ángulo de desplazamiento aquí, en este. Bueno, con esto estoy calculando y hago mi gráfica. Fíjense bien lo importante de tener el concepto de la gráfica aquí. De 0 a 3150 es el KOP, el pozo es vertical. A partir del KOP yo lo empiezo a desviar hasta llegar al EOB, que es esa distancia en donde termina su radio de curvatura, ¿sí? Y con esta desviación de 17.44 que puse aquí calculado. Mantengo el ángulo hasta llegar a los 6009 de profundidad. Aquí está. Aquí tengo, fíjense bien, este punto tiene 6009, ¿sí? Y de desviación tiene 771 metros de desplazamiento. Y 6009 de profundidad vertical. ¿Sí? Ahora bien, a partir de acá yo estoy haciendo caer el ángulo hasta llegar a este punto. Hasta llegar a este punto que tiene 6.776 y 848 de desplazamiento. Ahí está. Entonces, con esta ya tengo calculada mi desviación tipo S. Aquí hice caer el ángulo hasta llegar acá. ¿Sí? Aquí están los cálculos. Hasta aquí, pues todo está clarito porque aquí están las fórmulas, aquí ustedes ya están las fórmulas puestas aquí, ¿sí? Para tanto el desplazamiento horizontal, esta fórmula que está aquí es el desplazamiento horizontal. Esta es la Y, ahí está el cálculo de la Y, y esta otra de acá es la X, ¿sí? Ahí ya está calculado. Y ahora vamos a ver el desplazamiento al punto objetivo, ¿sí? Aquí tengo, fíjense bien, el ángulo. Esto se refiere nada más, fíjense bien, este es el desplazamiento acá en planta, ¿sí? Cómo está el pozo. No es horizontal, digo vertical, es el plano horizontal.
Entonces, lo que estoy graficando aquí es respecto al azimut. El azimut decimos que se mide con respecto a la línea norte-sur, que es esta, hacia la derecha 55 grados, punto 68. Aquí está. Este es lo que mide el azimut. ¿Sí? Entonces, este ángulo teta de aquí, pues es el complemento a 90 grados, ¿sí? Y este otro beta es de 90 y este alfa, pues es el complemento a este de aquí. Y me da el ángulo alfa. Aquí me da el desplazamiento que debe de ser este de aquí, 630 de X y 430 de Y. ¿Sí? Aquí está el cateto opuesto y el cateto adyacente, 430 y 630. Y aquí están los datos y para hacer la gráfica, esta gráfica. Este ejemplo se los voy a, sí, pero no sé si ya se los, Carlita, este ejemplo ya lo tiene usted, creo, ¿verdad? Carlita, ¿me escucha? Creo que me mandó otro, pero déjeme checar y ahorita le digo. Bueno, lo checa, si no se lo mando otra vez, ¿verdad? Pues no hay problema. Para que se los proporcione a todos los compañeros, para que ellos tengan cómo se hace el cálculo de tipo S. Porque aquí vamos a poder calcular el tipo S y el tipo S modificado, ¿sí? Entonces, la parte teórica que les voy a dar es la siguiente. A ver, permítanme tantito, déjenme salir tantito de aquí, de este archivo, para meterme al otro. No, este no es. Profe. Sí. El ejercicio ya me lo proporcionó y ya se los hice llegar a ellos. Ah, bueno, está bien. Sí, ya lo tienen todos. Este es el ejercicio al que yo me refería de coordenadas tipo S. Les voy a enviar toda la parte teórica para que tengan completo esto, ¿sí? Es igual a lo que vimos para la perforación tipo J, la teoría, nada más cambian esta parte de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la línea FG, la OG, la BC? Y todo eso para que todo lo tengan ustedes completo, ¿sí? Como lo hicimos en la clase anterior. Les voy a enviar los archivos, ¿sí? Ahora me voy a pasar a ver lo que es las barrenas, ¿sí? Perforación con barrenas.
Se ve el archivo, Carlita. Todavía no, profe, nada más se ve la lista de todos los archivos que tiene. Espéreme tantito entonces. Ahora sí se ve el archivo, ahí. Carlita. Sí, ya. Gracias. Vamos a ver el concepto de selección de barrenas, ¿sí? La selección de barrenas es la herramienta de corte que permite triturar la formación para profundizar al pozo y está localizado en el extremo inferior de la sarta de perforación, que de acuerdo al diámetro del agujero es el diámetro de esta. Durante la planeación del diseño de un pozo se seleccionan las barrenas que se van a utilizar en cada etapa de acuerdo a las características de la formación. Existe una gran cantidad de barrenas prefabricadas por las diferentes compañías prestadoras del servicio para diferentes trabajos. Por tal razón, elegir una correcta barrena, el diseñador debe de tener presente las condiciones de formación que pretende perforar. O sea, conocer la columna geológica es muy importante, ¿sí? Porque de acuerdo a eso sabemos qué tipo de roca vamos a triturar con la barrena que seleccionemos, ¿sí? El proceso de la perforación con las barrenas se realiza su trabajo de acuerdo a dos principios principales: fallar la roca venciendo sus esfuerzos de corte o bien los de compresión. El principio de ataque que una barrena ejecuta es mediante la incrustación de sus dientes en las formaciones y posteriormente realizar el corte al desplazarse dentro de la misma, o bien por medio del cizallamiento que generan los cortadores de la barrena de forma radial, tal y como se muestra en la figura siguiente 42. Es de ahí que las barrenas se clasifiquen fundamentalmente de dos formas: de dientes y de cortadores. En el proceso de perforación, la forma de ataque de las barrenas, ¿sí?, depende del tipo y característica de la roca que desee cortarse, principalmente quedando en función de su dureza, siendo este mismo un factor importante en la subclasificación de las barrenas. Un ejemplo de esto es que para las formaciones suaves, la forma de ataque que se prefiere es por compresión, en el cual se proporcionan las barrenas de dientes, mientras que las formaciones duras se prefieren usar barrenas de corte por cizallamiento, y sin embargo, en el grado de la dureza de la roca, define al final el tipo de barrena y el principio de corte. Aquí tenemos los tipos de barrenas, ¿sí? La barrena A, que es de dientes, ¿verdad? Y la de corte, la de tipo de barrena C, que es esta que se ve aquí. El principio de corte, ¿verdad?, por dientes, y la B por cortadores, ¿sí?
Ahora, de acuerdo a los tipos de barrenas que vamos a ir seleccionando, va a depender mucho la formación que vamos a perforar. Como ya se ha mencionado, las barrenas se clasifican de acuerdo a sus principios de ataque, siendo las de dientes mejor conocidas como tricónicas y las de corte por cizallamiento, barrenas de cortadores fijos o barrenas PDC, aunque también existen tricónicas. A su vez, las barrenas tricónicas se clasifican en dos tipos: barrenas tricónicas de dientes de acero y barrenas tricónicas de dientes de carburo de tungsteno. Las barrenas de cortadores fijos se dividen en tres tipos: barrenas de cortadores compactados, de diamantes policristalinos o PDC, barrenas de diamantes y sacanúcleos. Dentro de estos trabajos, el tipo de barrena de cortadores fijos son los que nos vamos a ocupar, son las siguientes. Aquí, las barrenas de PDC, es por esto que se suele dar referencias a ellas. Aquí tenemos las barrenas tricónicas, que son estas que se ven aquí. Las barrenas tipo PDC, que son estas de aquí que se ven. Esta es una barrena sacanúcleo, ¿verdad? Esta es una barrena PDC con dientes de carburo de tungsteno, ¿verdad? O insertos, y estos también pueden ser insertos de diamante, ¿sí? De diamante sintético o de diamante natural. Las barrenas los podemos clasificar de la siguiente forma, por los tipos de barrena. Pueden ser tricónicas, decíamos, de dientes de acero y de dientes de carburo de tungsteno, de cortadores fijos, PDC, de diamantes y sacanúcleos. Las PDC pueden ser de ese diamante policristalino, le llaman, ¿sí? O PDC. Las barrenas tricónicas. Las barrenas tricónicas, como su nombre lo indica, es una barrena que se compone de tres conos dentados. Estos conos están empotrados sobre las partes móviles en un eje, permitiéndoles rotar mientras la barrena gira. Cuando la barrena está en el fondo, rotando y se le carga peso, los conos giran y los dientes se incrustan en la roca a la vez que trituran la formación, formando los recortes pequeños que posteriormente suben a la superficie, que son arrastrados por la acción hidráulica del fluido de perforación. Los componentes básicos de una barrena tricónica son su estructura de corte, su sistema de rodamiento y el cuerpo de la barrena. Y además otra cosa muy importante para influir son las toberas de las barrenas. Para influir en la hidráulica de la barrena son las toberas de la barrena. Estructura de corte. Se refiere a los elementos cortadores de una barrena que se colocan sobre los conos de la misma, siendo estas filas de cortadores distribuidos circunferencialmente y que se extienden en cada uno de los conos, entrelazándose entre las filas de dientes de los conos adyacentes. Los tipos de dientes pueden ser forjados desde la estructura de acero del cuerpo de la barrena, de los conos, barrena de dientes de acero, o son prefabricados de carburo de tungsteno y colocados a presión en huecos forjados dentro de los conos, barrenas de dientes de insertos, tal y como se muestra en la siguiente figura. Las barrenas de insertos se diseñan en la perforación de formaciones extremadamente duras, los pedernales, cuarzos, ¿verdad? Y cosas así, duras, y o abrasivas como las arenas, y las barrenas de dientes de acero para formaciones blandas, aunque hoy en día existen diseños de barreras de insertos adecuados para perforación de formaciones blandas. Los dientes de acero por sus formas poseen una estructura de corte más agresiva que los dientes de insertos, por lo que se permite altas velocidades de perforación. Y actualmente este tipo de dientes son revestidos con una capa de tungsteno en polvo mezclado con un aglutinante de cobalto y aplicando mediante un proceso de soldadura, o revestidos con núcleos de carburo de tungsteno y gránulos de diamantes incrustados. Por otro lado, los dientes de insertos trituran y cincelan la roca, que tienen alta durabilidad.
pueden perforar en un rango de formaciones amplio, de acuerdo al tipo de dientes. Sin embargo, las velocidades de penetración son más lentas. Aquí vemos, fíjense bien, los tipos de barrenas tricónicas de dientes, que son estas que están a la izquierda, ¿sí? Aquí. Estos son los tipos de dientes y que normalmente las voy a usar en formaciones blandas, de blandas a semiblandas, ¿verdad? No duras. Y las barrenas de insertos, que son las que están aquí a la derecha, que pueden ser insertos de carburo de tungsteno, ¿verdad? Y las otras barrenas tipo, estas son las tipo A y estas son las tipo B, que son de diamante policristalino, de diamante natural y sacanúcleos, ¿sí? Sistemas de rodamientos. Los sistemas de rodamientos permiten que los conos giren alrededor del cuerpo de la barrena de la figura 45. Los cojinetes para las barrenas tricónicas pueden ser cojinetes sellados y lubricados, los cuales permiten asegurar una vida larga en un ambiente hostil, en el agujero. El cojinete de rodillos y de bolas no sellado permiten tener altas velocidades rotatorias, pero en donde los tiempos de viaje son cortos y comúnmente se usan en perforaciones superficiales y para rebajar cemento. Los cojinetes de fricción incluyen cochumacera, no contienen rodillos y solamente un muñón sólido o un buje, y están diseñadas para tener altas capacidad de carga. Los cojinetes de fricción o chumaceras están sellados, se usan en todas las aplicaciones de las barreras tricónicas e incluso en motores y unidades rotatorias. Los rodamientos están diseñados de tal forma que todos los elementos de los cojinetes estén cargados de una manera uniforme, con el fin de que se utilicen altos pesos en la barrena y velocidades rotarias. Una pequeña cámara sellada en los brazos de la barrena contiene lubricantes que se mantienen dentro del cuerpo de la barrena, lubricando los cojinetes o los rodamientos. Sin embargo, hay valeros estándares lubricados por el propio fluido de perforación. Este tipo de elementos depende del tipo de formaciones en el que se trabajan. Por ejemplo, en formaciones blandas se requiere un poco de peso y por lo tanto el uso de cojinetes pequeños, menos espesores de conos. En formaciones duras se aplican más peso y por lo tanto los cojinetes y los elementos de corte son más grandes y el cuerpo más robusto. Aquí se ve un corte de las barrenas con cojinetes y rodillos de bola, ¿verdad? Aquí se ven las bolitas, ¿verdad? Y los cojinetes. Aquí está el buje o el eje de rotación de la barrena. Aquí se ve barrenas con cojinetes y el muñón y la chumacera, ¿sí? Cojinetes sin sello, tal y como se ve aquí. Y la cámara de lubricación de los cojinetes, que es esta la cámara de lubricación, que aquí entra a presión la grasa, ¿sí? O el aceite. Rodillos de bola. Aquí se tiene un corte. Aquí se ve los cojinetes, el buje y las bolas del cojinete, ¿verdad? Que son estas que se ven aquí. Estos son el cuerpo del cono de la barrena, los dientes de acero o insertos que se ven aquí, y estas son las espigas de la barrena, esta parte de aquí. El cuerpo de la barrena. Las barrenas tricónicas están en su totalidad hechas de acero. Las propiedades del acero se especifican para darles equilibrio requerido de esfuerzos cedentes, resistencia a la fatiga y a la robustez. Los brazos y los conos dentados son muy robustos, mientras que los conos de insertos tienen alta capacidad de endurecimiento para la retención de los insertos. Los cojinetes de rodillos
y rodamientos se fabrican de acero para herramientas que brindan robustez y resistencia al desgaste, tal y como se muestra en la figura siguiente, ¿sí? Aquí se ve cojinetes y conos dentados, ¿verdad? Partes de una barrena tricónica. Estos son con dientes de acero o de insertos, ¿verdad? Puede ser. Estos son dientes de acero. Aquí está con insertos, esta de aquí abajo. Geometrías de las barrenas. Algunas de las geometrías de las barrenas es un parámetro que determinan el grado de agresividad de esta misma, así como una penetración eficiente en un tipo de formación determinado. La excentricidad o offset es el desplazamiento que existe entre el eje de los conos y el eje real de la barrena, grado de desalineación. Este desplazamiento permite un mejor apaleamiento de la formación y a su vez generan un movimiento de bamboleo en la barrena, permitiendo un agujero ligeramente de mayor diámetro, así como una perforación más rápida. Generalmente la excentricidad de este tipo de barrenas es de 3 a 5 grados y se usan para formaciones blandas, pegajosas. Para el caso de formaciones duras y abrasivas, el grado de deslizamiento, desalineación de las barrenas es menor a 0 grados o a 2 grados como máximo. Y con ello el manejo de mayor peso aplicado para triturar y por lo tanto el recorte se remueven debido a esta acción de trituramiento por peso. El ángulo del cono es el ángulo que forma entre el eje horizontal y del eje de chumacera. Para formaciones blandas, este ángulo es de 33 grados. El perfil del cono puede ser redondo, generando un apaleamiento y raspado de formaciones más rápido. En formaciones duras, los ángulos pueden ser de 36 grados. El perfil del cono es más plano y su corte es por trituración, es más lento, ¿sí? Aquí se ve rotación real en todos los puntos de la barrena, ¿sí? Aquí se ve un corte y el cono de la barrena, el movimiento real de la rotación, ¿verdad?
¿Se ve el archivo ahí, Carla? Sí, profe. Ah, muy bien. Hay un método, ¿verdad?, que se sigue aquí. Esta es una guía para la selección de las barrenas. Todo lo que acabo de leerles está contenido en este documento, sí, todo es puro bla, bla, bla. Pero quiero ir exactamente a lo que me interesa que ustedes lean. A ver quién quiere leer a partir de que dice metodología para la selección del tipo de barrena tricónica o de cortadores fijos. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Bueno, a ver, vamos a ver que lo lea el joven. Ya que nadie se apunta, vamos a poner a La Torre Villegas. ¿Sí me escucha? Carla, ¿sí me escucha usted? Sí, profe. A La Torre Villegas, ¿me escucha? A La Torre Villegas. Le voy a poner falta en La Torre porque no contesta. Fabián Rodríguez. Sí, profe, presente. Si quiere leer a partir de donde dice metodología para la selección del tipo de barrenas tricónicas, por favor. Dice, la primera disyuntiva que el ingeniero de diseño enfrenta es la de elegir una barrena tricónica o una de arrastre. La revisión de la literatura indica que no existe un criterio normalizado sobre cómo seleccionar el tipo de barrena, por lo que generalmente se hace a partir de experiencias del comportamiento de cada tipo de barrena en litologías conocidas. Por lo tanto, aquí se propone la siguiente metodología para este trabajo. Inicialmente, es necesario recopilar información de pozos de correlación, sobre todo registros de barrenas y registros geofísicos, sónico, bipolar, de preferencia, de densidad y de rayos gamma. Existen diferentes tipos y presentaciones de registros de los cuales se pueden obtener la información necesaria. La figura 3 muestra un registro sónico que contiene información del tiempo de tránsito, porosidad y rayos gamma. Se propone el método de energía mecánica específica como criterio de apoyo para decidir qué tipo de barrena seleccionar, tricónica o de cortadores fijos, debido a que la energía mecánica específica no es solo una propiedad intrínseca de la roca, sino que está íntimamente ligada con las condiciones de operación de la barrena. Proporciona una medida directa de la eficiencia de la barrena en una formación particular, la energía mecánica. La energía mecánica específica se define como la energía requerida para remover una unidad de volumen de roca y se calcula de acuerdo con la siguiente expresión, que es energía mecánica específica es igual a 13.415 por W por N sobre DRP. Donde W es el peso sobre la barrena, N es la velocidad de la rotaria, D es diámetro de la barrena y RP el ritmo de penetración. Cuando se estima la eficiencia de la barrena conforme al concepto de costo por metro, existen parámetros como el tiempo de viaje y el costo del equipo, que afectan el costo por metro perforado, pero no son representativos de la eficiencia con la que la barrena perfora. Esto se puede ver en la ecuación 2, de costo por metro que se presenta a continuación, donde el costo por metro es directamente proporcional al costo del equipo y tiempo de viaje. Bueno, ya tenemos la ecuación donde nos dice que CB es el costo de la barrena, TR es el tiempo efectivo de rotación de la barrena, el intervalo perforado H. La metodología es la siguiente. 1. Ordenar la información del registro de barrenas de pozos de correlación, como se muestra en la tabla 1. 2. Calcular la energía mecánica específica con la ecuación 1 para cada intervalo perforado y para cada barrena. 3. Graficar los datos de la energía específica
en una gráfica como la mostrada en la figura 4, de profundidad alcanzada contra energía mecánica. Seleccionar la barrena utilizando la gráfica construida. El criterio de decisión es que la barrena más efectiva es la que requiere menos energía. La que requiere menos energía. Este criterio, junto con la tradicional de costo por metro, sirve como un apoyo para decidir qué tipo de barrena se va a utilizar. Para el caso ilustrado en la figura 4, es claro que la barrena que requiere menor energía mecánica es para perforar el intervalo de 1750 a 2500 metros, es la barrena de cortadores fijos, la cual sería seleccionada. Aquí en esta gráfica que se presenta, la voy a explicar nada más, ¿eh? Yo tengo, aquí dice el esfuerzo, ¿verdad? En pulgadas por libra por pulgada cúbica, ¿sí? Esta barrena, se están diciendo que puede perforar de 1750 a 2500 metros. 1750 aquí, hasta 2500 metros. Aquí en la gráfica, la profundidad alcanzada en metros, ¿sí? Esta es la parte teórica con respecto a la parte real, ¿sí? De una barrena tricónica. La ES, fíjense bien, es el término de energía mecánica específica, ¿sí? Que es esta parte de aquí, que estoy graficando, de 0 a 1500 pulgadas libras por pulgada cúbica. Es la ES. Ahora sí, continuamos. 3.1. Selección de la barrena tricónica óptima usando información de registros geofísicos. Si en el punto 3 se decidió utilizar una barrena tricónica, el diseño parte de calcular el UX, el esfuerzo compresivo de la roca sin confinamiento, el cual es definido como la resistencia que una muestra no confinada de roca tiene bajo esfuerzos compresivos. Los valores de UX calculados se comparan con los rangos de aplicación de las barrenas PDC proporcionados por el fabricante para seleccionar la barrena con la dureza suficiente para vencer la resistencia de la roca. Existen diferentes criterios para el cálculo del LUX. A continuación se presenta la metodología para calcularlo a partir de información de registros geofísicos. Existen otros métodos para calcularlo, como el modelo de Smorodinov, y por sus simplicidades es presentado en el apéndice A como alternativa de cálculo. La selección de barrenas con base en registros geofísicos usa la relación que existe entre la litología de la formación y la resistencia a la compresión de la roca. A continuación se presenta el método de selección de barrenas tricónicas con base en el esfuerzo compresivo sin confinamiento UX. UCS. O UCS. Cálculo de la UCS a partir de información de registros geofísicos. Si no cuenta con la información del registro sónico, se proporciona directamente los datos de los tipos de tránsito compresional y de cizallamiento, delta TC y delta TS, entonces se calculan de la siguiente forma. Para calcular delta TC para el intervalo, delta TC va a ser igual a delta TMA por 1 menos la porosidad más delta TF menos la porosidad, perdón. Donde delta TMA es el tiempo de tránsito a través de la matriz de la roca, el cual se obtiene de la tabla 2. Ay, no me acuerdo cómo se llama la letra. Bueno, es la porosidad y delta TF es el tiempo de tránsito a través del fluido en el poro. Un valor de delta TF es 207 microsegundos sobre pie, correspondiente al agua y puede ser considerado. Para calcular delta TS para el intervalo, se usa la ecuación delta TS es igual a delta TC por delta TS sobre delta TC a la alfa, donde alfa es un factor de corrección por tamaño de grano, debido a que su valor es cercano a la unidad. Para propósito de esta guía se toma como alfa igual a 1. Los valores de la relación tiempo de tránsito de cizallamiento y tiempo de tránsito compresivo para diferentes tipos de rocas se obtienen de la tabla 2.
3. Calcular la relación de Poisson con los valores de tiempo de tránsito. 4. Obtener del registro de densidad la densidad de la roca para cada intervalo. 5. Calcular el módulo de cizallamiento. 6. Calcular el módulo de Young. 7. Calcular el módulo volumétrico y el módulo de compresibilidad. Esta tabla sí léela, por favor. Ahorita la voy a explicar, sí. Claro. Tabla 2. Relación de tiempo de tránsito de cizallamiento compresivo y tiempo de tránsito a través de matrices para diferentes tipos de rocas. La litología de la formación. Y aquí está la relación tiempo de tránsito contra tiempo de cizallamiento. Y la siguiente columna es la velocidad de la matriz de la roca en pie sobre segundo. Fíjese bien, aquí donde dice la velocidad de la matriz rocosa en pie sobre segundo, aquí directamente me están diciendo qué tipo de formación tengo con esta velocidad. Y esta velocidad la calculo yo con los registros de porosidad, fíjense. Ahí me aparecen estas velocidades, los tiempos de tránsito también, ¿sí? Y ya directamente me están dando 719,000 y me da una relación de 1,90, es una arcillita. Y si no, la relación de esta se incrementa de 320 y una velocidad de 6,000, pues me da una arcilla. Si me da 2,45 los tiempos de tránsito entre los tiempos de cizallamiento y a una de 20,000, una velocidad de 20,000 pies por segundo, tengo una anhidrita, la anhidrita o sal, ¿verdad? Ahora bien, aquí lo importante son las de anhidrita, porque esto cuando tengo registros de este tipo, ¿verdad? Pues se me disparan las lecturas, ¿verdad? Que es la sal. Para las areniscas limpias, la relación es 1,60 de 19,500, ¿verdad? De la velocidad. La arenisca limosa o con limonitas, 1,70, 19,500 igual. La arenisca arcillosa, 1,85, me da la misma velocidad, ¿verdad? Pero la relación de esta me da mayor. El basalto, 1,55, 20,150. La caliza limpia, 1,90, 21,000. La caliza limosa, 2,1, me da los mismos 21,000. La caliza arcillosa, 2,30. O sea, si ustedes observan en esto, fíjense bien, y cuando toman los registros y hacen esta relación, directamente se van a ustedes a dar cuenta si estamos hablando de una caliza, estamos hablando de una arenisca o estamos hablando de arcilla o de cuarzo. Indirectamente estamos viendo ya el tipo de material. Esa es una manera de cómo checarlo. La otra que es importante que ustedes conozcan, los recortes que están saliendo a la superficie y que están saliendo con el lodo de perforación. Ahí me doy cuenta si tengo una cuarcita, un cuarzo, una diodorita, una dolomita o un gabro o cualquiera de estos materiales que se están mencionando aquí. Esto directamente con los recortes que están saliendo en la superficie lo checan ustedes, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer que ustedes relacionen esto con los registros? Porque el registro les va a indicar a ustedes, fíjense bien, los contenidos en los poros de la roca. Si es agua salada, si es agua dulce, si es gas o si es aceite, ¿sí? Con todos estos datos, ustedes van a poder determinar qué tipo de fluido tiene contenido en los poros la roca, ¿sí? Si es gas, si es aceite, si es agua dulce, si es agua salada o algún otro fluido o algún otro mineral, ¿sí? Por eso es importante esta tabla que está aquí. Ahora, si continúas leyendo, por favor. Okay. 8. Determinar el volumen de arcillas en fracción del registro de rayos gamma.
9. Calcular el esfuerzo compresivo sin confinamiento, UCS. Esta expresión ha sido simplificada suponiendo el caso de una roca poco consolidada con un ángulo de fricción interna de 30 grados. Y bueno, ahí nos dan la ecuación. Y la 11 es seleccionar la barrena tricónica de acuerdo con los valores de la UCS de la tabla 3. Y la tabla 3 nos indica que son las clasificaciones de la IADC con los valores de UCS. Ahora sí, si quiere leer esta tabla también porque es muy importante. Ahorita les voy a explicar por qué. Claro. En la primera columna tenemos el tipo de litología, después tenemos la resistencia a la compresión en PCI y después es la relación del código IADC con API. En tipo de litología tenemos formaciones muy débiles, alta plasticidad con baja resistencia, margas y arcillas. La resistencia es menor a los 1500 PSI y el código IADC es de 111, 117, el código API es 415, 427. En formaciones débiles, baja resistencia, son margas, vaporitas y lutitas. La resistencia se encuentra entre los 1500 y los 3000 PSI. Y posteriormente tenemos las formaciones débiles a medianamente débiles, baja resistencia, interlaminadas con secuencias de alta resistencia, que son las lutitas, pizarras y lignitos. La resistencia está entre los 3500 hasta los 7500 PSI. El código IADC es de 131, 137 y el API es de 537, 547. Y posteriormente tenemos las formaciones medianamente duras con alta densidad, alta resistencia, pero sin lentes abrasivos, que son las lutitas, areniscas y carbonatos. Su resistencia está entre los 7500 hasta los 15000 PSI. Su código IADC 211, 221. El API es 617, 637. Posteriormente tenemos las formaciones duras de alta resistencia con lentes abrasivos, que son las areniscas, limonitas y dolomitas. Resistencia entre los 15000 hasta los 30000 PSI. Código de IADC 316, 346. El API es 732, 737. Y por último están las formaciones extremadamente duras, con resistencia muy alta y muy abrasivas, que son las rocas ígneas y metamórficas. Su resistencia es mayor a los 30000 PSI y solamente tiene código IADC, que es de 832 a 837. Joven, aquí ya más o menos tenemos nosotros un código del cual todavía no lo hemos visto, pero que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Ahora sí, continúas, por favor. Claro. Dice, por la presión de poro, por esta razón se requiere una selección más rigurosa y se sugiere un método que tome en cuenta las propiedades mecánicas de la roca bajo condiciones de confinamiento. El método aquí descrito es el propuesto por Oger para el diseño de barrenas de cortadores utilizando la velocidad de transmisión de la onda compresiva en la roca con confinamiento, CCV. Sí, con punto 1. Cálculo del número y diámetro de cortadores y del número de aletas utilizando la velocidad de transmisión de la onda compresiva en la roca con confinamiento. 1. Con la información del registro de barrenas y los tiempos de tránsito compresional y de cizallamiento para cada intervalo, calcular la velocidad de cizallamiento. La velocidad de cizallamiento es igual a 1 sobre el tiempo de tránsito. 2. Calcular la CSV utilizando una de las siguientes ecuaciones. Si la cima del intervalo a perforar está a una profundidad vertical real mayor a 610 metros, aproximadamente 2000 pies, entonces se utilizará la ecuación CSV es igual a el
¿La velocidad de qué era? ¿De cizallamiento? Sí. Por la altura de cima entre 1524. Si la cima del intervalo a perforar está a una profundidad vertical real menor a 610 metros, entonces la ecuación se utilizará es CSV es igual a 1 sobre la altura de la cima entre 1524 por la velocidad de cizallamiento. 3. Calcular el número de cortadores. Nos dan la ecuación que es número de cortadores es igual a 51.967 por el logaritmo natural de CSV menos 442.8. 4. Calcular el diámetro de cortadores a partir de la CSV y el tamaño de grano de la formación, alfa. Y bueno, aquí nos dicen que consideremos alfa como 1. Y nos dan la ecuación que es igual a cortadores de la barrena es igual a 21.617 menos 0.002 por CSV por alfa. El 5, calcular el número de aletas en función del número de cortadores. Y el número de aletas es igual a menos 0.006 por el número de cortadores al cuadrado más 0.1576 por el número de cortadores menos 1.0245. Esta metodología deja fuera el cálculo de otras características de la barrena, como la longitud del cuerpo, gauge, de primordial importancia en perforación direccional, y el área libre al flujo en la barrena. Para ello se sugiere consultar la referencia citada. Con la metodología aquí detallada, es posible indicar al proveedor las características mínimas de barrena de cortador requeridas para la sección de pozo programada. Esta metodología tampoco incluye la posición, ángulo de ataque de los cortadores de las aletas. Se requieren modelos más complejos para un diseño completo de una barrena de cortadores, por lo que se recomienda el uso de software especializado para la optimización del programa de barrena. 4. Determinación de la vida útil de la barrena. En el punto 3 de esta guía se mencionó la ventaja de utilizar el criterio de la energía mecánica específica para la selección de la barrena. Con base en ese argumento, este mismo criterio es importante para decidir, una vez que la barrena está perforando, el tiempo óptimo para sacarla. Por lo tanto, se sugiere su uso. La metodología es similar a la que ya expuesta en el punto 3 y se detalla a continuación. 1. Se ordena la información del registro en la barrena en uso como en la tabla 1. 2. Se calcula la energía mecánica específica con la ecuación 1 para los intervalos perforados. 3. Se grafican los datos obtenidos de energía específica en una gráfica de avance acumulado contra energía específica. La figura 5 muestra un caso típico. 4. Se analiza el comportamiento de la barrena tomando en cuenta al menos los siguientes aspectos: gráfica de energía específica, gráfica de torque en superficie y las características de los recortes en superficie. A continuación se presentan 3 casos típicos. En el primer caso corresponde a incrementos suaves de energía específica. Esto indica que la barrena está perforando a través de formaciones con mayor dureza. La figura 5 ilustra este caso en la sección denominada A. La misma figura 5 ilustra los casos B y C, donde se observa un significativo incremento de la energía específica. En el caso B, se detecta un incremento de la energía específica y el registro de torque se mantiene dentro de un comportamiento normal. Esto indica que se está perforando una formación con mayor dureza, lo cual debe ser corroborado en el cambio de formación, observado en la recuperación de recortes en la superficie. En el caso C, la energía específica incrementa significativamente y el torque muestra un incremento anormal. Adicionalmente, la recuperación de recortes comprueba que no hay cambio de litología. Este comportamiento indica que el punto donde la barrena
Este comportamiento indica el punto donde la barrena debe ser reemplazada. El ES es el esfuerzo de confinamiento para la perforación de 0 a 1500 pulgadas por libra por pie cúbico. Y aquí estamos marcando la profundidad de 0 a 800 metros, ¿sí? Para perforaciones someras. La ES es la energía específica, mecánica específica. Es la ES. Ahora sí, continuamos. En general, el incremento de la energía mecánica específica asociado al incremento anormal en el torque es indicativo de desgaste excesivo de la barrena. La figura 7 ilustra el análisis del comportamiento de esta misma barrena con base en el criterio de costo por metro. Se observa que, de acuerdo con este criterio, la barrena aún tiene vida útil, mientras que el criterio de energía específica indica lo contrario. La explicación de esta diferencia es que la energía mecánica específica toma en cuenta parámetros de operación y, por lo tanto, permite detectar más rápidamente cambios en el desempeño de la barrena. Una limitación de este método es que no evalúa el desgaste de la barrena. Con el propósito de tomar en cuenta este importante parámetro, se sugiere que, de acuerdo al desgaste exhibido por la barrena, se establezcan valores máximos de energía específica para el intervalo analizado. Aquí están las curvas estas a que se refiere, ¿sí? Ahora sí, lees las recomendaciones, por favor. Claro, recomendaciones. En formaciones someras donde la toma de información de registros es limitada, los registros de barrena de pozo de correlación son la mejor herramienta para seleccionar barrenas. La metodología aquí propuesta es aplicable para etapas de perforación intermedias y profundas, en donde se dispone de la información de registros requerida. Cuando no se tenga la información, la aplicación de criterios prácticos de campo es trascendental, así como una roca dura no puede ser perforada con una barrena cuyos elementos de ataque son de menor dureza que la roca. Una roca suave no puede ser perforada con eficiencia si los elementos de ataque de la barrena son por alta dureza. Se recomienda mantener una diferencial de presión mínima entre la densidad equivalente de circulación y la presión de poro de la formación. Estudios realizados por diversos investigadores comprueban que esta práctica mejora el ritmo de penetración. La figura 8 ilustra el comportamiento típico del efecto de sobrebalance en el ritmo de penetración. Es necesario optimizar la hidráulica del sistema de tal modo que la potencia hidráulica sea transmitida de una manera óptima al fondo del pozo. El uso de los fluidos de perforación limpios de sólidos es de vital importancia para el correcto desempeño de la barrena. Esto implica un adecuado mantenimiento de los fluidos en superficie. La ventaja de la utilización de criterios de energía específica es que proporciona la información oportuna acerca de la eficiencia de la barrena para cada intervalo perforado en función de condiciones de operación. Sin embargo, su uso en planeación está limitado para pozos de desarrollo. En pozos exploratorios o con poca información de correlación, solo es aplicable como criterio para decidir sacar oportunamente la barrena. Mantener información acerca de innovaciones tecnológicas de todo tipo de barrenas, particularmente las PDC de vanguardia, que permiten un mejor control de la dirección en perforación direccional. Fomentar la cultura de toma de información rutinaria de la roca y sus fluidos para la caracterización de nuestros campos. Los resultados de la aplicación de esta metodología deben ser entendidos como un soporte para tomar decisiones correctas y no como un criterio de validez absoluta. Sí, el criterio que usamos, fíjense bien, para tener una certeza de qué tipo de barrena vamos a usar en una cierta área de perforación, ya sea en pozos que tengamos de desarrollo
o en pozos de exploración, es de acuerdo a la litología del lugar. Siempre vamos a tener el dato de la litología aproximada, ya sea por el área de geología o por el área de sismología. Por el área de geología cuando estamos en pozos de desarrollo, y por el área de los geofísicos y de sismología cuando estamos en pozos exploratorios, ¿sí? Pero aquí es importante tener en cuenta el tipo de formación que vamos o esperamos encontrar a la hora que iniciamos la perforación. Por eso es importante un análisis más amplio, sí, más conocimiento, sobre todo del área donde estemos trabajando, sí. Acuérdense que del área donde vamos a estar trabajando, siempre vamos a encontrar expertos del área. ¿A qué me estoy refiriendo con expertos del área? Los expertos del área son aquellos ingenieros petroleros, que ya tienen trabajando en el área más de 10 años o más de 6 años en adelante en el área, ¿sí? Son los que conocen a más detalle que cualquier otra persona que llega nuevo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes no pueden llegar sabiéndolo todo a un área que llegan, ¿verdad? Aunque saquen puro 10 aquí en la escuela, no. Eso no les va a servir para un campo nuevo, ¿sí? O un área donde vayan a trabajar. Lo que va a servir es la experiencia de la gente que está ahí en el campo. Eso es la importante, de la cual ustedes pueden hacer uso, ¿verdad? Si están atentos a las recomendaciones que ellos les hagan. Déjenme ver si trae el código IADC. Aquí está el código matriz, aquí está el código. Sí, apéndice, clasificación, ADC y ADC para barreras de cortadores fijos. Aquí están los códigos, ¿sí? De los que estábamos hablando, ¿sí? Y el código, los otros códigos, fíjense bien, el código IADC para barreras tricónicas, el código IADC para barreras de diamante policristalino, lo tienen ya ustedes en los apuntes que les dimos en la primer clase, en el primer día de clase. Ahí están los dos códigos a los que estamos haciendo referencia en este documento, ¿sí? Aquí está un resumen de ese código, ¿sí? En el documento que yo les di está muy amplio ahí y explicado cada código, tanto para barreras tricónicas como para las barreras tipo PDC de diamante policristalino, ¿sí? Ahí están bien explicaditos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que es esto. Lo que no hemos visto son la parte de las toberas. Voy a entrar al cálculo del diseño de la hidráulica de la perforación. Y Carlita, ¿y se ve el archivo, Carlita? Sí, profe, se ve. Gracias.
A ver, ¿quién quiere leer, por favor, a partir de selección de las barrenas para el pozo PXX? A ver, el Ramírez Hernández Jessica, ¿sí me escucha? Carlita, ¿ahí se ve el archivo? Sí, profe. ¿Carla? ¿Sí se ve? Sí. A ver, la señorita Ramírez Hernández Jessica, ¿me escucha? ¿No está? Dígame, ingeniero. Sí, a ver si puede leer esta parte de que dice selección de barrenas. En adelante, si quiere leer, por favor. Selección de barrenas. Como ya se mencionó, los diferentes tipos de barrenas en el mercado están diseñadas para perforar cierto tipo de rocas. Es por ello que para una selección óptima de barrenas es necesario tener en cuenta algunos criterios para una selección adecuada. Objetivos de la perforación: rendimiento, pozo direccional, economía, análisis histórico del campo, fluido de perforación, limitaciones del peso sobre la barrena, RPM. RPM, revoluciones por minuto, ¿eh? ¿Seguimos? Introducción a ingeniería del petróleo. Litología, dureza de la roca. El evaluar todas las condiciones anteriores de una forma conjunta de la pauta para seleccionar una barrena con las características adecuadas y brinda un alto rendimiento optimando con ello los tiempos en la perforación. Las siguientes metodologías se basan en el análisis de información histórica de las barrenas, récord de barrenas, usada en los pozos de recolección. La litología, que se pretende esperar registros de confinamiento de la roca sin perder de vista los objetivos de cada etapa. Selección de barrenas para el pozo PXX. Para llevar a cabo la selección de barrenas del pozo PXX se tiene ya tanto el asentamiento de tuberías de versimiento en la columna geológica, probable con ellos y los registros de esfuerzo comprensivo sin confinación de roca. El define como la resistencia de una manera no confiada de roca tiene bajo esfuerzos comprensivos. Esta tabla es la que acaba de leer el compañero en el documento anterior, ¿sí? Es igual a esa tabla, ¿sí? Para los tipos de dureza de las rocas. Y la UCS o la P6. Ya no la vamos a leer. Aquí vemos en esta gráfica cómo va a quedar, cómo quedaron las tuberías de revestimiento. La TR superficial a 900 metros, la TR de 3 octavos a 2.800 metros, la TR de 9,7 octavos a 4.620 metros, un liner de 7 pulgadas a 5.140 y otro liner de 5 pulgadas a 5.580 metros. Como ven, aquí tienen las tuberías de revestimiento, ¿sí? Ahora, las barrenas que se seleccionaron para estos, de acuerdo a las columnas geológicas de paraje solo, Concepción Superior, Depósito, Eoceno, Paleoceno, Quimeridiano Superior y Jurásico, Quimeridiano, Titoniano, hasta el fondo, ¿sí? Del pozo. Ahora sí, continuamos leyendo, por favor. Sí, continuamos leyendo. Como se observa en la figura, a partir de la profundidad de más de 1.700 metros hacia cerca de los más de 4.300 metros en el pozo TC28, se presenta un comportamiento con respecto a la resistencia bajo cerca de los 500 psi. Esto quiere decir que se necesita un poco más de precisión para fallar la roca y, como se observa, conforme se profundiza hasta los 5.500 metros, esta precisión incrementa, mientras que en el T426 de la profundidad de más 3.800 metros a 5.500 metros el esfuerzo es alto. Esto corrobora que la profundidad se empieza a representar formaciones más duras. Optimización de barrenas. Se realizó un análisis de récord de las barrenas del pozo T404
T09, T444, T628 y T807. Se observa que el comportamiento de las barreras es variable en cada una de las etapas que se perforaron. En la tabla siguiente se observa el resumen de los resultados del pozo analizado, las cuales se detallan por diámetro. La tabla, la que acaba de mencionar la compañera que acaba de leer, es toda esta tabla, ¿sí? Se hicieron los análisis de todos estos pozos que están aquí y se escogió, pues se seleccionó de acuerdo a esta tabla por los pozos de correlación, ¿sí? Ahora sí, continuamos leyendo, por favor, aquí. Continuamos leyendo, por favor. ¿No se escucha, Carlita? Sí, Carla. profe, a lo mejor tiene problemas con su internet la compañera. Ah, bueno, a ver quién quiere leer, por favor, quién nos puede ayudar. A ver, Martínez Rojas Adrián. Presente aquí, profe. Sí, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, Adrián? Sí, claro. Etapa de 26 pulgadas de 0 metros a 900 metros. En esta etapa todas las barreras utilizadas son tónicas código IADC 115. El desempeño de las mismas en cuanto a metros perforados, condición de salida, ROP son similares. En la mayoría de los pozos se han utilizado dos barreras para perforar la sección, siendo la primera la que perfora el intervalo más largo, más menos 800 metros. Zona del pozo Teco 807 se perforó con una sola barrera. Figura 5.14, análisis de barreras para etapa de 26 pulgadas de 0 metros a 900 metros. Se seleccionó la barrera tritónica código IADC 115 de acuerdo a sus rendimientos y metros perforados. Se presenta un código de desgastes mostrando que la barrera salió por llegar a la profundidad total. Aquí lee nada más. No la alcanzo a leer, profe. No, nada más lee el objetivo y especificaciones, ¿sí? Sí. Objetivo: formación 900 metros, paraje solo. Descripción: arenas y lutitas. Especificaciones: código IADC 115. Total de dientes 124. Ángulo del tono 33 grados. Offset un 16avo 9. Características especiales: una tobera central ayudando a mantener la cara de la barrena limpia y evitar el embolamiento de la misma. Extensión y desplazamiento del diente para proporcionar una acción de corte agresivo y aumento de la ROP.
insertos de carburo de tungsteno a la línea del sol para darle mayor protección a la zona del calibre. Etapa 2 de 17,1 pulgadas de 900 metros a 2.800 metros. Entre paréntesis, 1.900 metros. Se seguirá, perforando una parte de la formación paraje solo, y después se atravesará la formación recepción superior y se entra a la formación depósito, donde las areniscas de esta formación son muy abrasivas. Se recomienda el uso de 2 barrenas, una tritónica para terminar de perforar la formación paraje solo y entrar a las formaciones CS con una PDC por la bravicidad de la formación. Se seleccionó la barrena tritónica código IADC 115 de acuerdo a su lado ROP y obtener un buen récord en metros perforados. Sale por cambio de BHA una PDC código de empresa CRX 816 alto ROP. Sale por llegar a la profundidad final. Aquí nomás el objetivo, ¿sí? Sí, objetivo. Perforar un intervalo de 900 metros a 1.800 metros, la siguiente parte de la formación PS y posteriormente sacar a cambio de barrena PDC. Formación 900 metros paraje solo, descripción arenas y lutitas. Especificaciones. Código ADC 115, total de dientes 77, ángulo del cono 33 grados, offset 1/16 no hay. Figura 5.17, barrena seleccionada tricónica 115 de 17,1 de pulgadas de 900 metros a 1.800 metros. Objetivo, perforar un intervalo de 1.800 metros a 2.800 metros, teniendo formación 144 metros paraje solo, 549 metros concepción de su y 307 metros depósito. Descripción: arenas y lutitas, lutitas y arenas, y lutitas y arenas. Especificaciones. Código no tiene, total de dientes 140, número de aletas 7. Barrena estable a altas ROP, resistente a la abrasión y al impacto. Figura 5.17, barrena seleccionada PDC de 17 pulgadas 1/2, de 1.800 a 2.800 metros. Etapa 3. Etapa 3 de 12,1 pulgadas de 2.800 metros a 4.620 metros. QOP 3.000 metros. Se perforan 906 metros de formación depósito, 407 metros de eoceno, 252 de paleoceno, 900 metros de Cretáceo superior Méndez y 65 metros de Cretáceo superior San Felipe. Es importante recordar que el inicio del QOP es de 3.000 metros y considerar esto para la selección de la barrena. En estas formaciones la abrasividad es un factor crítico en la vida de la barrena. Se recomienda el uso de barrenas PDC con cortadores de respaldo por impacto que presentaron otras barrenas. Deberá ser compatible con el tipo de sistema, motor de fondo o sistema rotario, que se use para dirigir el agujero, ya que las barrenas para un sistema direccional tienen una conexión en caja y no en piñón. La barrena seleccionada tiene ejemplar para sistemas direccionales. En su desgaste es alto por cambio de BHA. Especificaciones. Código IADC M222. Total de cortadores 58. Me voy a ir hasta la hidráulica de la perforación, porque esto ya nada más es repetitivo todo esto, ¿sí? Hasta llegar a la última etapa, ¿sí? Esto nada más estar, voy a pasarme hasta el resumen de las barreras, ¿sí? Al resumen de la...
A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Muchas gracias, Adrián. Deja ver quién me puede ayudar aquí a leer, sí, porque es otro capítulo. Sí, profesor. A ver, Leal Castillo, Violeta, ¿está? Sí, profesor, aquí estoy. Si quiere leer el capítulo 7, por favor. Sí. A ver, hidráulica de la perforación. Es importante señalar que el fluido de perforación, independientemente de la velocidad de este a través de las toberas de la barrena, no destruye la roca consolidada significativamente en ningún grado. Por lo tanto, en lo que a hacer agujeros se refiere, la función de la hidráulica y fluido de perforación es eliminar los recortes del fondo del pozo y agujero y transportarlos hacia la superficie. La rheología e hidráulica son estudios del comportamiento del fluido que están relacionados entre sí. La rheología es el estudio del comportamiento de la manera en que la materia se deforma y fluye. Se trata de una disciplina que analiza principalmente la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte y el impacto que estos tienen sobre las características de flujo dentro de los materiales tubulares y los espacios anulares. La hidráulica describe de manera en que el flujo de fluido crea y utiliza las presiones. En los fluidos de perforación, el comportamiento del flujo de fluido debe ser descrito usando modelos reológicos adecuados a la profundidad y columna geológica que se presenten. Al tomar ciertas medidas en un fluido, es posible determinar la manera en que dicho fluido fluirá bajo diversas condiciones, incluyendo la temperatura, presión y velocidad de corte. Tipos de fluido. Fluido newtoniano. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. El esfuerzo de cedencia, esfuerzo requerido para iniciar el flujo de un fluido newtoniano, siempre será cero. La clase más simple de fluidos son agua dulce, agua salada, aceite diésel, aceites minerales y sintéticos. El esfuerzo de corte es directamente proporcional a la velocidad de corte. Los fluidos newtonianos no suspenderán. No, acérquese más al micrófono porque casi no le escuchamos. ¿Ya me escucha bien? Ahora sí le escucho mejor. Creo que estaba tapando el micrófono. Pues sí, así no se escucha. Ahora sí, síguele, perdona. No suspenderán los recortes y el material densificante bajo condiciones estáticas cuando son usados para perforar. El pozo debe ser sometido a circulaciones o barridos de limpieza periódicamente antes de realizar los viajes de sacar o meter la sarta de perforación. Fluido no newtoniano. Cuando un fluido se encuentra en arcillas o partículas coloidales, estas partículas tienden a chocar entre sí, aumentando el esfuerzo de corte o la fuerza requerida para mantener una velocidad de corte determinada. El esfuerzo de corte no aumenta en proporción directa a la velocidad de corte. Los fluidos que se comportan de esta manera son llamados no newtonianos. La mayoría de los fluidos de perforación son de este tipo. Para describir la viscosidad de un fluido no newtoniano o a una velocidad de corte en particular, se usa una viscosidad efectiva, la cual se define como la relación de esfuerzo de corte a velocidad de corte determinada. La viscosidad efectiva disminuye cuando la velocidad de corte aumenta. La disminución de la viscosidad con el esfuerzo de corte tiene implicaciones importantes para los fluidos de perforación, porque nos proporciona lo que más deseamos. 1. A altas velocidades de corte en TP a través de la barrena, el lodo disminuye su viscosidad. Esto reduce la presión de circulación y las pérdidas de presión. 2. A bajas velocidades. Dentro del EA, el lodo tiene una viscosidad más alta que facilita la limpieza del pozo. 3. A una velocidad ultra baja. La viscosidad del lodo alcanza su más alto nivel y cuando el lodo no está circulando, este desarrollará esfuerzos de gel que contribuyen a la suspensión de los materiales densificantes y de los recortes. Modelos reológicos. Es la descripción de la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte
La ley de viscosidad de Newton es el modelo reológico que describe el comportamiento de flujo de los fluidos newtonianos. La mayoría de los fluidos de perforación son no newtonianos. No existe ningún modelo para describir con precisión las características de flujo de todos los fluidos de perforación. Numerosos modelos han sido desarrollados para describir el comportamiento de flujo de los fluidos no newtonianos. Plástico de Bingham. Usando frecuentemente para describir las características de flujo de fluidos de perforación, describe un fluido en el cual se requiere una fuerza finita para iniciar el flujo y que luego demuestra una viscosidad constante cuando la velocidad de corte aumenta. La mayoría de los fluidos de perforación no son verdaderos fluidos de plásticos de Bingham. Para lodo típico, sí se hace una curva de consistencia para un fluido de perforación. Se obtiene una curva no lineal que no pasa por el punto de origen. Ley exponencial. Procura superar las deficiencias del modelo de flujo plástico de Bingham a bajas velocidades de corte. Supone que existe una relación lineal entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. Sin embargo, como para los fluidos newtonianos, las curvas de esfuerzos de corte contra velocidad de corte para los fluidos que obedece a la ley exponencial pasan por el punto de origen. Este modelo describe un fluido en el cual el esfuerzo de corte aumenta según la velocidad de corte elevada, matemáticamente a una potencia determinada. Ley exponencial modificada. El modelo de ley exponencial no describe totalmente a los fluidos de perforación, porque no tienen un esfuerzo de excedencia y calcula un valor demasiado bajo para LSRV, viscosidad a muy baja velocidad de corte. Este modelo, también llamado Herschel-Berkeley, puede ser utilizado para tomar en cuenta el esfuerzo requerido para iniciar el movimiento del fluido. Aquí en esta gráfica, si ustedes ven, aquí se ven los modelos que acaba de leer la señorita. Aquí se ve el esfuerzo de corte sobre la línea de las Ys. Si pasa por el origen, como se ve aquí, ¿verdad? Esta sigue una ley que es newtoniana, o sea que no tiene ningún problema. Pero si es no newtoniano, no va a pasar por el origen. Va a seguir la ley exponencial modificada o el modelo de flujo de plástico de Bingham. ¿Por qué? Porque la velocidad de corte o el esfuerzo de corte está por arriba, ¿sí? Por arriba de una cierta presión. Esto se debe a cuando yo tengo el lodo estático y empiezo a bombear y a meterle presión, no se mueve nada hasta que rompe, con un cierto esfuerzo, rompe la estática del fluido y empieza a moverse y a circular. Por eso es muy notorio que nosotros usemos los lodos de perforación para mantener los recortes perforados no se vayan al fondo del pozo, sí mantenerlos en suspensión con un tipo de lodo gelatinoso. ¿Sí? Ahora sí, continuamos, por favor, leyendo. Las presiones críticas son la presión total del sistema, la pérdida de presión a través de la barrena y la pérdida de presión anular. La presión máxima admisible de circulación está limitada por las presiones nominales de las camisas interiores de las bombas y de las CSC, así como el número de bombas disponibles. A medida que los pozos se perforan a mayor profundidad y que se instala la TR, el gasto disminuye dentro de los pozos de diámetro reducido. Las presiones de circulación aumentan debido al aumento de la longitud de la columna de perforación y del EA, y debido a las reducciones del diámetro de la columna de perforación. Las camisas de las bombas serán cambiadas de manera que tengan diámetros más pequeños y presiones nominales más altas. Esto aumenta la PMAC. Cualesquiera que sean las condiciones del pozo, la PMAC impone un límite teórico sobre el gasto. Por lo tanto, resulta imprescindible optimizar la hidráulica del fluido de perforación mediante el control de las propiedades reológicas del fluido, para evitar alcanzar este límite teórico. Reglas para optimización de la hidráulica. Gasto de flujo. Mantener
Mantener 30-60 GPM por pulgada de diámetro de la BNA. Potencia hidráulica. Espérame, déjame explicar ahorita esto, sí, porque esto lo vamos a usar más adelante. Fíjense bien. Dice gasto de flujo, mantener de 30 a 60 galones por minuto por pulgada de diámetro de la barrena, porque esto está en función de la barrena, del diámetro de la barrena, ¿sí? Luego dice la potencia hidráulica es mantener de 2.5 a 5 la potencia hidráulica por pulgada cuadrada del diámetro de la barrena, y se especifica, ¿verdad?, los HPs por pulgada cuadrada. Luego, las caídas de presión de la barrena. En la hidráulica diseñada para un 50 o 65% de caída de presión a través de la barrena. O sea, en el fondo de la barrena yo voy a tener de las pérdidas de 50 al 65% de la presión disponible en la superficie, en el fondo del pozo. Luego, velocidad en el agujero. Es una regla de dedo y es mantener una velocidad de 120 pies por minuto o 36.6 metros por minuto, son suficientes para asegurar una adecuada limpieza del espacio anular, ¿sí? Ahora sí, continúa leyendo, por favor. Sí, diseño de la hidráulica de la perforación. Una vez que las propiedades reológicas para un fluido han sido determinadas y modeladas para predecir el comportamiento del flujo, los cálculos de hidráulica son realizados para determinar el efecto que este fluido en particular tendrá sobre las presiones del sistema. Para ello, previamente se han diseñado las sartas de perforación sobre el mismo software DSP-1. Con estos datos se procedió a correr la hidráulica en cada etapa, obteniendo como resultados etapa de 26 pulgadas a 900 metros, sarta empacada. Se cuenta con un lodo polimérico de 1.30 gramos sobre centímetro cúbico, con viscosidad plástica de 20 centipoas y un punto de cedencia de 18. La configuración de la sarta se puede ver en la figura 98. De acuerdo a las reglas de optimización de hidráulica, se deben tener un gasto entre 30 y 60 galones por minuto. Sí. ¿Sí se acuerda que lo acabamos de leer? De 30 a 60 galones por minuto. Sí, por cada pulgada de diámetro de la barrena, teniendo como mínimo 780 galones por minuto y máximo 1560 galones por minuto. Se usa como modelo reológico Bingham. Los resultados obtenidos en el software son mostrados en la figura 7.2. Si ustedes multiplican, fíjense bien, 30 por 26, ¿cuánto les da? 26 pulgadas por 30, le da 780. Y ahora, si multiplican 26 por 60, 1560. A eso se está refiriendo, fíjense bien, es importante el cálculo. Se está refiriendo que vamos a operar entre 780 galones por minuto y máximo 1560 galones por minuto en esta sarta. Si operamos abajo, estamos en falla. Si operamos muy arriba, igual. Entonces debe ser una parte intermedia, ¿sí? Entre 780 y 1560, para que el tipo de lodo que estemos usando podamos trabajarlo y bombearlo sin problemas, ¿sí? Por el espacio anular y sacar todos los recortes en la superficie, ¿sí? A eso se refiere el cálculo, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, en el cálculo me da, aquí dice gasto 1100 galones por minuto, el cálculo que se hizo con las fórmulas, que son un montón de fórmulas que no las voy a meter porque esto se hace con un software, ¿sí? Ese software me da 1100 galones por minuto. Entonces, estoy entre 780 y los 1560 que calculamos, ¿verdad? Estos 1100 galones por minuto. Entonces, no tengo problemas para trabajar este tipo de lodo de 1.30 gramos por centímetro cúbico de densidad. Tengo una presión disponible de la bomba de 2.795 PSI, libras por pulgada cuadrada, una densidad equivalente de circulación mínima de 1.39 y máxima de 1.44, ¿sí? La profundidad de la barrena está a 900 metros, es la máxima que va a trabajar esta sarta de 26 pulgadas. La viscosidad plástica es de 20 centipoas y la velocidad de corte
es de 18. La potencia en la bomba, 1794 HP. Velocidad mínima en el espacio anular, 11 metros por minuto. La máxima, 14 metros por minuto. La profundidad vertical de la barrena, 900 metros. El gasto que ya calculamos anda dentro de los márgenes, 1.100 galones por minuto. La barrena dice 352 HP, que equivale a 66 HP por pulgada cuadrada de la barrena. Si yo a los 352 HP que tengo lo divido entre el diámetro de la barrena, ¿cuánto me da? Me va a dar 0.66, dice aquí. A ver, aquí me da 0.66. A 26 pulgadas, divídelo entre 352, ¿cuánto les da? A ver, divídanlo. Le debe dar los 0.66 que me dan aquí. ¿Sí les da o no? Bueno, eso chéquenlo, por favor. Los recortes, dicen, son 5.5 pulgadas. Esos son los recortes que tengo en la superficie. Ya los tengo yo ahí. El geólogo ya me da las medidas, ¿sí? Me dice, oye, ingeniero, mide 0.5 de pulgada cada recorte que estamos sacando de aquí con la barrena que estamos perforando. Y yo lo anoto. El diámetro de la barrena, 26 pulgadas. Aquí hay un cálculo muy interesante, dice ATF. Este ATF se dice área total del flujo en las toberas, 1.485 pulgadas cuadradas. Fíjense bien, esto es el área que va a fluir por las toberas de la barrena, ¿sí? Entonces, cada barrena va a tener un cierto número de toberas. El número de toberas yo lo puedo calcular y hago uso de unas ecuaciones y fórmulas, ¿verdad? Y calculo el número total, el diámetro, el área total de toberas que requiero para manejar ese gasto que estoy diciendo de 1.100 galones por minuto promedio y calcular con un ROP. El ROP se refiere a la velocidad de penetración, de perforación, 15 metros por hora, dice. Y revoluciones, 120 revoluciones por minuto. El peso de los recortes o la densidad de los recortes es de 2.52 gramos por centímetro cúbico, es la densidad de los recortes de perforación. Entonces, fíjense bien, cuando yo estoy metiendo el lodo de perforación por la TER, la tubería de perforación, por la TP, está entrando aquí. En la superficie empiezo con 0. Tengo disponible en la bomba 2.795 libras por pulgada cuadrada de presión disponible con el equipo de bombeo. Entonces yo empiezo a meter presión y llego acá abajo hasta 548. ¿Sí? Aquí tengo la escala de 0, 1.000, 2.000 y hasta 3.000 acá. Y en el fondo, a los 900 metros, tengo una presión equivalente de acuerdo a la densidad de lodo, que es 1.3. Aquí en el fondo, las toberas está saliendo a 548 PSI. Y luego a partir de aquí empiezo a meterle presión y se empiezan a mover los recortes. Hasta aquí empiezan a moverse los recortes hacia la superficie y sigo incrementando la presión hasta sacar los recortes acá en la superficie. Aquí en la superficie tengo una presión, fíjense bien, para llegar al 0 de casi de los 2.500, 2.600 libras por pulgada cuadrada, 2.500 libras por pulgada cuadrada. Pero me quedan todavía de la capacidad de bombeo, tengo 295 todavía, ¿sí? Libras por pulgada cuadrada. Quiere decir, con esta bomba que tengo aquí, puedo sacar todos los recortes hasta la superficie, ¿sí? Ahora bien, la densidad equivalente de circulación que tengo máxima es de 1.44 y mínima
la tengo de 1.39 acá en el fondo del pozo. Aquí tengo la mínima y el máximo 1.44. Aquí está la gráfica, ¿sí? La mínima va a ser acá en el fondo del pozo y la máxima va a ser acá en la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya le estoy sumando todos los recortes y la presión que estoy ejerciendo en la columna de lodo por el espacio anular para sacar los recortes en la superficie. Por eso llego con una densidad equivalente de circulación de 1.44. Ahora bien, la concentración de recortes que yo estoy sacando acá en el fondo, ¿verdad? Empiezo a un promedio hasta de 15%, ¿verdad? Concentración de los recortes. En esta sarta de perforación de 0 a 900 metros, con una barrena de 26 pulgadas. Entonces, esta es la hidráulica de la perforación. Para cada sarta va a ser igual, ¿sí? Nada más que va a variar de acuerdo a la profundidad, van a variar estos parámetros, ¿eh? Estos también van a variar, todo lo demás va a cambiar para cada sarta. Ahora bien, como ya calculé las toberas y me dijeron que era 1.485, les había yo comentado que tengo aquí en mi documento, tengo la de las toberas aquí en el documento. Al final de este documento se los puse a todos ustedes para que tengan la referencia, ¿sí? Me voy a ir hasta el final y me vuelvo a regresar a la página 216. Aquí están las toberas, esperen, ya me pasé, creo. Aquí están las toberas, fíjense bien. Decía que las toberas eran el número de boquillas en las barreras, 1.485. Busco aquí en mi tabla de las toberas, porque ese es un cálculo que se hace, ¿sí? Tengo las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 toberas aquí, o boquillas, ¿verdad? Con sus correspondientes áreas calculadas, ¿sí? Me dice que es 1.485, ¿no? A ver, ¿cuál es la que más se ajusta? Ustedes que tienen buen ojo. Es esta, mire que está aquí. 1.485. Dice, son 1, 2, aquí está, 1, 2, 3, 4 toberas de 22/32. Con esta, yo al solicitar la barrena al proveedor le voy a pedir 4 toberas de 22/32. Entonces ahora me regreso, ya vieron cómo lo tengo que hacer, tengo que buscar las toberas equivalentes. Entonces van a ser 4 toberas de 22/32. Me regreso a la página que estábamos, aquí. Que es esta. Aquí me están diciendo que yo necesito, ahora si quieres leer por favor este párrafo. Bueno, ¿sí me escuchan? En este párrafo aquí tengo, fíjate bien, el área total del flujo para lograr 3 toberas de 18/32, está para pedir una velocidad de penetración, a ver ¿cuál es? A 900 metros, acá está, es esta de acá arriba. Es esta de aquí arriba. Esta. Aquí me está diciendo que necesito ya vieron cómo hice para calcular las toberas, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí me está diciendo que necesito 4 toberas de 22/32, ¿verdad? Para 1.485 de área que tengo aquí, para 1.485 pulgadas cuadradas. ¿Ya vieron cómo le hice? Bueno, pues pónganse a estudiar esto, porque esto es lo que, el examen, cuando lo hacemos, voy a considerar esto también de las toberas. ¿El examen para cuándo lo quieren? ¿Para mañana? Para la siguiente semana, ¿no?
Para el lunes próximo. Martes. Perfecto. Mejor martes, profe. ¿Por qué martes? Bueno, Porque para, el lunes tenemos está bien. muchos exámenes. El lunes está bien, profe. para el martes Sí. próximo. Martes. No, el lunes. Bueno, yo diría que sería mejor el lunes para que descansen el martes. Sí, mejor el lunes. Claro. ingeniero. ¿El lunes a cuánto estamos? El lunes. ¿A cuánto estamos el lunes? A 20. A 20. Por eso mejor el lunes para que descansen el 21. Sí, mejor ingeniero, el lunes. Bueno, el lunes lo hacemos. El lunes a las 4 de la tarde, ¿eh? Y voy a ver hasta esto, hasta aquí, hasta la hidráulica de la perforación. Mañana les voy a dar el día para que estudien lo de que es la hidráulica de la perforación y la perforación de pozo direccional tipo S. ¿Sí? Tengo mucho para poderlos aprobar con 10 o reprobar con 5, 6 o 7 o 8. Hay mucho de qué preguntar, ¿sí? Entonces, para no seguir avanzando así como voy, les voy a preguntar, voy a dejar pendiente este cálculo de las toberas, ¿sí? No lo voy a preguntar esto, voy a hacer las preguntas de todo lo que hemos visto anterior a esto, ¿sí? ¿Sí está claro? Bueno, Profe. lo de toberas no lo voy a preguntar ahora. Hasta el próximo examen, el segundo examen. Entonces nos vemos la clase próxima mañana. Hasta mañana, jóvenes. Gracias, Hasta Carlita. mañana, profe. Carlita, muchas gracias.